El demandante expuso que el día 23 de marzo del 2005, en una práctica deportiva, sufrió un accidente de trabajo y se afectó el pie izquierdo. Se reportó ante la ARL Colmena. Luego de procedimientos quirúrgicos, el médico le informa que no puede volver a jugar fútbol ya que tiene una fuerte lesión. La EPS y la ARL reconocieron y notificaron al club deportivo que la patología era ocupacional. La respuesta a la demanda, la accionada, se opuso a la prosperidad de sus peticiones. Con respecto a los hechos, admitió que la ocurrencia del accidente de trabajo, con la aclaración de que el informe individual se reportó que el infortunio tuvo lugar el 27 de marzo del 2005. Aceptó asimismo que la EPS y la ARL están afiliadas a él. Trayendo a colación la decisión del caso, se establece que la Corte Suprema revoca la sentencia proferida por la Sala del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué. Esto quiere decir que está revocando el fallo de segunda instancia. Dice, en mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, casa la sentencia proferida el 21 de octubre de 2009 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en el proceso ordinario laboral que Antonio Eduardo Sanz de la Rosa adelanta contra la Corporación Club Deportes Tolima. Teniendo en cuenta los hechos del caso, identificamos que el problema que se plantea en la sentencia está enmarcado en la siguiente pregunta. ¿Constituyen los pagos que hace el empleador a los empleados en un contrato de cesión de derechos como salario? 4.1. En el caso concreto, la Corte aplicó los siguientes principios. Tutelar o protector es el que pretende amparar la parte trabajadora. Esta aplicación fue acertada teniendo en cuenta que fue necesaria la apelación para aclarar qué es considerado salario. La remuneración por una actividad, lo que demuestra que no era igualitario el trato entre empleado y empleador, sino que se favorecía al empleador. Razonabilidad. Busca establecer el verdadero alcance de las cláusulas o actuaciones jurídicas para permitir arbitrariedades. Fue necesaria y favorable para poder lograr establecer si era o no el contrato por derechos de publicidad, un contrato secundario o concurrente. Aunque no se aclaró del todo, se logró demostrar su importancia, por lo que el empleador concilió y canceló los 3 meses adeudados al trabajador. Irrenunciabilidad de los derechos laborales, imposibilidad jurídica de privarse de una o más ventajas concebidas por el Código Sustantivo del Trabajo y las leyes que componen el derecho al trabajo. Era necesario ya que no eran claras para el trabajador las normas idóneas y necesarias para la correcta aplicación de sus derechos. 4.2. Los tipos de contrato que se celebraron fue contrato a término fijo. En el inicio de la sentencia alega el jugador que se celebró un contrato a término fijo, contrato de obra o labor, contrato de decisión de derechos de publicidad o contrato de derechos de imagen, el cual consiste en que las partes pactan una duración cierta a determinado tiempo no superior a 3 años. Contrato de obra o labor, el cual se funda en un término de prueba no superior a 2 meses y se pacta durante el tiempo que dure la obra contratada. En el caso que nos atañe, se funda en que el jugador lo contratan durante la temporada según lo que plantea el caso. Contrato de decisión de derechos de publicidad o contrato de derechos de imagen. Consiste en ceder a un tercero, sea natural o jurídico, de forma onerosa o remunerada los derechos de utilizar su imagen directamente al caso del club. Afirma que reconocía al jugador una remuneración de 750,000 pesos por derechos a usarlos como imagen en campañas de publicidad de la institución. 4.3. Se funda en la celebración de varios contratos al mismo tiempo, entre el mismo empleador y empleado, conservando cada uno su identidad sin que se presente confusión alguna. Cada contrato conserva su identidad, como lo dice el código, y se le aplicarán a cada contrato las normas pertinentes a cada uno de ellos. En el caso concreto, alega la Corte que no se aplica, ya que en el fútbol hoy en día es común que hagan uso y se beneficien de la imagen de sus jugadores, ya que obviamente no lo pueden hacer con personas del común. Los jugadores son los representantes del equipo y los ídolos de las multitudes, por ende es común que se utilice su imagen para generar ingresos económicos,
que asimismo son utilizados para el mantenimiento de la institución. Tiene mucha importancia, ya que si el pago es constitutivo, da a entender que le está pagando una remuneración por un servicio. Consideramos que le da cavidad a que en esa relación laboral se estime que sea obligatorio siempre. Y si se realiza de forma no constitutiva, podría determinarse que quizá solo son premios y reconocimientos al jugador. Esto hablando del contrato por excepción de derechos de publicidad. El recurso de casación falló a favor del demandante. Se ofició a la DIMAYOR para conocer a fondo cuáles son las fechas o cronogramas del torneo. Se logró determinar si era concurrente el contrato, si era remunerado, pero aún falta la sentencia la cual le da la solución. Servirá de guía y de directriz a los equipos de fútbol, serán más cautos y fundamentarán mejor sus contratos, buscando garantizar los beneficios a sus empleados y generando un mayor compromiso por parte de ellos, serán más precisos y directos. Esto con el fin de que no se presenten este tipo de problemáticas. Se puede concluir del caso anterior que es una situación que se presenta en la vida cotidiana, donde hay muchas organizaciones que vulneran los derechos de los trabajadores en beneficio de ellos mismos, teniendo en cuenta que hay muchas que desconocen de leyes y herramientas las cuales les permite tener favorabilidad en el caso que se estén violando derechos. Consideramos que la Corte debió ser más estricta y dictar un fallo que le dé escarmiento a las instituciones de fútbol profesional en Colombia. Servirá de guía y de directriz a los equipos de fútbol, serán más cautos y fundamentarán mejor sus contratos, buscando garantizar los beneficios a sus empleados y generando un mayor compromiso por parte de ellos, serán más precisos y directos. Esto con el fin de que no se presenten este tipo de problemáticas. Servirá de guía y de directriz a los equipos de fútbol, serán más cautos y fundamentarán mejor sus contratos, buscando garantizar los beneficios a sus empleados y generando un mayor compromiso por parte de ellos, serán más precisos y directos. Esto con el fin de que no se presenten este tipo de problemáticas. Servirá de guía y de directriz a los equipos de fútbol, serán más cautos y fundamentarán mejor sus contratos, buscando garantizar los beneficios a sus empleados y generando un mayor compromiso por parte de ellos, serán más precisos y directos. Esto con el fin de que no se presenten este tipo de problemáticas. Se puede concluir del caso anterior que es una situación que se presenta en la vida cotidiana, donde hay muchas organizaciones que vulneran los derechos de los trabajadores en beneficio de ellos mismos, teniendo en cuenta que hay muchas que desconocen de leyes y herramientas las cuales les permite tener favorabilidad en el caso que se estén violando derechos. Consideramos que la Corte debió ser más estricta y dictar un fallo que le dé escarmiento a las instituciones de fútbol profesional en Colombia. Se puede concluir del caso anterior que es una situación que se presenta en la vida cotidiana, donde hay muchas organizaciones que vulneran los derechos de los trabajadores en beneficio de ellos mismos, teniendo en cuenta que hay muchas que desconocen de leyes y herramientas las cuales les permite tener favorabilidad en el caso que se estén violando derechos. Consideramos que la Corte debió ser más estricta y dictar un fallo que le dé escarmiento a las instituciones de fútbol profesional en Colombia. Se puede concluir del caso anterior que es una situación que se presenta en la vida cotidiana, donde hay muchas organizaciones que vulneran los derechos de los trabajadores en beneficio de ellos mismos,
teniendo en cuenta que hay muchas que desconocen de leyes y herramientas las cuales les permite tener favorabilidad en el caso que se estén violando derechos. Consideramos que la Corte debió ser más estricta y dictar un fallo que le dé escarmiento a las instituciones de fútbol profesional en Colombia.